Buenos días. Andrés Fuertes, miembro fundador de Survival y secretario y enlace con la Federación Aragonesa de Automovilismo. Buenos días y gracias por atendernos. Muy bien, gracias a ti y encantado de poder departir, aunque sea unos minutos de nuestra pasión, que es el automovilismo, ¿no? Aragón Racing tiene para ti dos temas. La primera sorpresa esta temporada la recibimos en el Campeonato de Aragón de Rallys. Se suspendió o se anuló, no lo sé. Un rally que estaba precalendado y que ya tenía fama de que iba a ser bonito. El Rally Zaragoza. Tú que estás metido en la federación y que estás metido en el mundo de las organizaciones, ¿qué crees que pudo pasar para que no se celebrara un rally tan renombrado? Bueno, a ver, el año pasado el rally salió adelante con la aportación de un montón de gente que incluso antes, que había estado hace años involucrada en el automovilismo y se había reencontrado otra vez con él, ¿no? Pero sí que es verdad que al hacer este rally y hacerlo en este recorrido, también esperaban que tuviesen más apoyo por parte de los ayuntamientos, por parte de la gente de estos pueblos y demás. Y yo creo que ahí faltó un poco esto, ¿no? Entonces, el rally salió bien en líneas generales, pero yo creo que los organizadores no se quedaron demasiado satisfechos. Este año la organización, pues el propio club ha tenido sus vicisitudes con cambio de presidente y demás. Yo creo que esas cuestiones han llevado un poco a que pues, no se pudiesen hacer a lo mejor las gestiones que habría que haber hecho para que ese rally siguiese adelante, probablemente porque también necesitaba mucho trabajo por parte de estos organizadores en la gestión con los ayuntamientos, con los organismos oficiales, y yo creo que les pilló un poco el toro en ese sentido, los problemas internos del club con su renovación de cargos, y el tiempo se echó un poco encima y sin capacidad de reaccionar, ¿no? Sabemos que un problema es la falta de componentes en los clubes, es decir, que los clubes son muy reducidos, de pocos componentes, ¿no? Y claro, les toca siempre a los cuatro gatos de siempre llevar a cabo un rally o llevar a cabo una subida o un autocross. Y se le ocurren siempre entre cuatro. ¿Cuál sería la solución para integrar a más personas en los clubs, para fortalecer los clubs? Si estamos hablando de la CZ, es un club que básicamente es de una reunión de pilotos, ¿no? De gente que quiere correr y sus amigos que les ayudan a correr y todo esto. A la hora de organizar, claro, no vale con los pilotos. Lo que necesitas es una organización interna que mueva todos los hilos que hacen falta para que una carrera llegue adelante, que no son pocos. Sí. Evidentemente, si se han hecho hasta ahora las carreras es porque esos pocos que ha habido que se han dedicado, han buscado sus apoyos por ahí, por un sitio o por otro, y trabajando mucho al final han logrado sacarlos, ¿no? Pero claro, esto que parece que queda muy bonito cuando la entrega de premios y ya se ha terminado y todo ha salido bien y todo esto, sí, seguramente ha dejado una carga de agotamiento en esas pocas personas que han llevado la prueba adelante, ¿no? Y que, bueno, pues bien, en muchos casos, si hubiera que organizar a la semana siguiente otra, te dirían que no. Claro. Que va pasando el tiempo y dice, bueno, pues venga, vamos a ver si nos animamos y hacemos otra. Y en fin, como el día de la carrera esta, pues muchos me han dicho, venga, que te ayudaremos, que te... Sí. Pues venga, vamos a ver si es verdad y vamos a la siguiente, ¿no? Y luego no. Si bien que cuando llega la siguiente, pues un poco más o menos igual, ¿no? Los cuatro de siempre, con menos ganas y menos positivismo, ¿no? Uno de los aspectos que inciden en la dificultad para organizar un rally es que todos los comisarios o todas las personas que están durante el recorrido, que están, bueno, por supuesto en los cronos y tal, necesitan licencias. ¿Crees que puede incidir
el precio de las licencias, en la falta de los comisarios necesarios para cubrir las necesidades en un rally. Es decir, que si las licencias fueran, por ejemplo, a precio-costo del seguro, conseguiríamos que fuera más fácil que hubiera personas que se animaran a ser comisarios, con lo cual traeríamos más gente a los clubs. ¿Es una posibilidad? Pues es una posibilidad, pero yo no estoy muy convencido de que por ahí vayan los tiros. De que esto, si lo queremos sacar adelante, pues hace falta un poco la ayuda de todos. Los pilotos, desde luego, claro que hacen falta, porque son los que al final tienen que venir a una carrera. El año pasado yo tuve la mala suerte de tener que suspender una carrera porque no vinieron pilotos. Sabe muy mal. A la pregunta tuya, que bajen las licencias, yo creo que no va por ahí el precio, vamos. Sobre todo porque en los clubs, a poco que se gestione, se consigue algún dinero y con ese dinero se compensa a esta gente que participa en estas carreras ayudándonos. Es decir, no tenemos carreras porque hay poca gente que las organice. A su vez, quiere decir que salen pocos pilotos, con lo cual, al no haber muchas carreras, la afición se resiente y cada vez hay menos afición. Es una pescadilla que no sabemos por dónde comenzar la cola y por dónde la boca. Pero otra idea más sería, puesto que tenemos en Aragón 4 rallies, tú suponte ahora que la federación llega a acuerdos con los navarros y los riojanos, que los tenemos al lado, igual que hemos llegado con los de Valencia, y se monta un campeonato de 7 rallies u 8 rallies, con pilotos navarros riojanos que tendrían que venir para poder coger puntos, aunque en Aragón no saliéramos a Rioja y Navarra, porque digamos que somos 4, pero ellos sí que vendrían. ¿No tendríamos un campeonato más atractivo para que generara más afición? Y al generar más afición, ¿conseguiríamos más miembros en los clubs? Pues no lo sé. Probablemente todo eso. Lo que pasa que claro, el recorrido que planteas es muy complicado, porque todo ese recorrido se ha analizado, se ha intentado y es complicado, muy complicado. Pero que llega un momento en que los organizadores dicen que vale, que se han cansado, que lo ceden a quien quieran, un rally con presupuesto, con continuidad, con los ayuntamientos a hablar, pero que al final nadie lo ha querido. Vamos a tener 3 rallies en Teruel y 1 en Castellón. Lo de Castellón, pues viene de un poco lo que tú apuntabas, de unas gestiones que se hicieron con la federación, bueno, con un club de Castellón, en el cual ya llegamos a un acuerdo. Se hizo el primer año con el rally de Valencia y el año pasado con el rally de la cerámica. Pues perfectamente esa colaboración existe. Este año, pues prácticamente la organización de los rallies que va a haber van a colaborar mucho esta escudería de Castellón. Bueno, encantados, todo lo que venga perfecto. Pero claro, si que hubiera podido ser pues, un año de 6, 7 rallies, pues nos hemos quedado 4. Se nos cae el de la CZ y nos quedamos con lo que hay. Claro. Aunque no sean en rallies de asfalto, pero en rallies de tierra, ahí es donde más problemas tienen otras comunidades y ahí no vamos a correr. Pero claro, ellos tienen problemas para organizar tierra. Entonces a Borja sí. A Borja nos viene la Copa Focus y los catalanes también de la Copa Focus que tienen allí. Y se hace una prueba muy atractiva para ellos y que, bueno, pues como organizador, el que te venga gente te queda muy bien. Y para el público que viene, pues la verdad es que muy bien también. Pero, como tú dices, no sabemos por dónde nos da el aire ya, no sabemos qué soluciones aplicar. Este año se aprobó en la asamblea, primero en las comisiones y demás, pues subvencionar al conductor, al piloto joven, ¿no? Tanto que se anime a pruebas nacionales como en el propio campeonato, como que se inicie en el karting. Porque no hay que olvidar que el mayor fracaso lo tenemos ahí, en el karting. Tenemos los mejores circuitos de España, pero no tenemos pilotos. Sí, eso sí que es una espina, no, una astilla
clavada. Efectivamente, porque es que además, independientemente de que el karting se haya puesto a unos niveles de presupuestos muy altos, porque el karting es que además una cosa que yo le he dicho a personal de la federación y que lo he hablado en algún circuito de karting, incluso en algún circuito de karting fuera de Aragón, que, bueno, puesto que ser piloto de karting ahora cuesta dinero, los niños no saben si les gustará o no y los padres no están dispuestos a gastarse 15.000 o 20.000 euros para probar si el niño vale para eso. Yo hace tiempo que dije, ¿por qué no copiamos a los catalanes que han creado la Copa de Cataluña de pistas de alquiler? Es decir, crearíamos tal vez una base de personas que les gustara el karting y entonces sus padres verían si se lo pagaban o no. sí. Tenemos las mejores pistas, tenemos un montón de pistas nacionales, internacionales y regionales. Cubrimos todo el espectro, pero pilotos creo que tenemos 3, 2 o 3. Entonces, claro, dices, es que con 2 o 3 pilotos, los aragoneses no van a ver a los pilotos aragoneses a las pistas, con lo cual tampoco generamos afición al karting. Tú dices de copiar a los catalanes, también se ha intentado, también ha habido conversaciones con los circuitos para intentar mover esto. Pero claro, la federación no es la organizadora de nada. Ya, no es hablas con ellos, los animas, se supone que intentas convencerlos de que al fin y al cabo son privados y por tanto deben tener su beneficio, y de que podemos conseguirlo, podemos ayudarles y todo esto, pero al final no acaba de cuajar. Oye, otra parte importante de las carreras, hemos hablado de la afición, hemos hablado de cómo generarla, hemos hablado del karting como fuente y como base de las carreras, hemos hablado de los comisarios, de que son imprescindibles, pero hay una parte importante en las carreras que es el apoyo federativo. Es decir, sin una federación o sin una federación competente, las carreras se irían cayendo porque habría problemas en reglamentaciones, habría muchos problemas como ya sucedió en el pasado. Este año se convocarán elecciones a la presidencia de la FADA porque toca por ley. Te voy a hacer una pregunta como comisario, como organizador, como aficionado. ¿Qué valoración haces del trabajo que ha hecho la Federación Aragonesa en este mandato que termina? Entonces ha estado Ángel, pues yo he estado con él de vicepresidente y prácticamente hemos hecho las cosas, sobre todo la cuestión deportiva, que es en lo que más he podido apoyar yo, de mutuo acuerdo, y bien, Ángel ha gestionado más todo lo que son los contactos institucionales y todas estas cosas que a mí personalmente no me atraen. Ya. Y creo que la federación se ha llevado pues bastante bien. Por lo menos no ha habido polémicas. Creo que todo lo que se ha suscitado se ha dialogado, se ha pactado, y que si ha habido alguna cosa que ajustar, pues para el año siguiente se ha ajustado. Que nadie nos ha lanzado tomates, nadie... en fin, casi ha sido aburrida, como aquel que dice, pero sí que es verdad que se ha ido perdiendo por el camino, por algunas razones que no llegamos a entender, pues ciertas cosas, lo del karting, y no lo hablamos mal, pero sí que en las demás disciplinas pues ha habido una merma importante también. A pesar de que está reconocido, los organizadores aragoneses, chapó, desde todas las comunidades vecinas, cuando vienen todos son alabanzas. Tenemos calidad, sí. Los oficiales que hay en la federación, pues también muy bien. Y al final, las carreras que hay, las pruebas que hay, pues también la gente las valora bastante bien. Pero no alcanzamos a atraer a ese público, a esos pilotos que deberían estar participando en estas pruebas. Tal vez sea el objetivo más cercano que tiene el próximo equipo, recuperar eso. Oye, desde que Ángel nos dijo que no se iba a presentar otra vez,
pues Aragón Racing siempre está preguntando y escuchando. Y hemos oído a más de uno y a más de una sobre que serías el hombre idóneo para presidir la FADA y formar un equipo nuevo. ¿Se te ha pasado por la cabeza? Lo digo a todos ya, y es que tenemos unos años en los cuales, y sobre todo cuando hemos llevado ya tanto tiempo y cuando, pues ahora lo estábamos diciendo, que Federación ha funcionado realmente, para nuestra opinión, bien, que yo ya no tengo muchas más ideas, yo no tengo más ideas que aportar al automovilismo para recuperar esta secuela negativa, ¿no? Esta secuencia negativa que estamos llevando. Con lo cual yo creo que tiene que venir gente nueva, que la experiencia no se pierde y que, bueno, tanto Ángel como yo vamos a estar ahí empujando y asesorando y haciendo lo que haga falta. Puesto que parece que no te postulas, ¿qué crees necesario que debe de tener como te lo preguntaría, ¿qué crees necesario para presidir la federación? Sin contar lo que diga el reglamento electoral, ¿eh? A lo mejor tendría que ser alguien que, con las cualidades que más o menos digo que puede tener Ángel, que además se lleve bien con la española, o que esté dispuesto a llevarse bien con la española, lo cual es importante. Claro. Oye, supongo que no querrás proponer desde esta cámara a alguien para que se presente. ¿Quién crees tú que puede ser idóneo? No me atrevo. No me atrevo. Mójale el culo a alguien. Sí que he hablado con algunos y algunos me han dado calabaza y algunos, pues bueno, se lo están pensando, ¿no? Pero no quiero influir yo públicamente en ponerle el nombre a nadie. Ellos lo saben, yo creo que eso están pensando. Yo creo que además son gente que pueden hacerlo muy bien, pero quien tiene que decir o dar el paso adelante son ellos. En fin, Andrés, no te queremos quitar más tiempo. Un domingo que es más saludable pasear con amigos o la familia que estar respondiendo preguntas a Aragón Racing. Gracias de nuevo, Andrés, por tu disposición, que siempre estás dispuesto a charlar con nosotros. Muchísimas gracias, Andrés. Oye, gracias a vosotros y os animo a que sigáis en esto que estáis haciendo y en esta idea de mejorar el automovilismo, estemos nosotros o estén otros, y seguro que los que entren van a necesitar mucho de vuestra ayuda también. Venga, muchas gracias a ti también. Muchas gracias a ti, un abrazo enorme. Igualmente.